Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy tenemos a Marco Fernández, quien es profesor del TEC de Monterrey, y también está en México Evalúa, experto en temas de educación, también de corrupción, pero hoy vamos a hablar de la reforma educativa del presidente López Obrador. Marco, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, profesor, empecemos por... El presidente en campaña dijo que no iba a dejarle una sola coma a la reforma hecha por el presidente Peña Nieto. Lo que hoy se está proponiendo, o sea que esto es fluido, están todavía negociando, pero lo que se propuso originalmente, ¿dejaba una sola coma de lo hecho por Peña Nieto? Es que es curioso cómo políticamente, me imagino que cada partido tiene que mandar señales a sus huestes, ¿no? Por un lado, si uno escucha a los legisladores de Morena, pues el dictamen que se está discutiendo en la Cámara de Diputados representa borrón y cuenta nueva, que no queda nada, ¿no? Como lo había dicho también Mario Delgado, ni una coma de la reforma. Por el otro lado, uno lee las declaraciones, por ejemplo, de legisladores del PRI, y 80% de la reforma de Peña Nieto se El corazón de la reforma. A mí me parece que la verdad está en medio, que el dictamen es producto del esfuerzo de tratar de acercar posiciones de, por un lado, sí cumplir con la promesa del presidente respecto a quitarle los efectos, por ejemplo, laborales a la evaluación, y por el otro lado, recoger varias de las propuestas de la oposición que incluso la oposición misma había hecho suyas a partir de una iniciativa que presentamos un grupo de académicos y gente de sociedad civil, la Red de Educación Derechos, y que el PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano hizo propia y también la presentó como parte de la discusión. ¿Cuál es el núcleo de eso? El núcleo es, por un lado, sí reconocer que al maestro es el elemento central de la educación y por lo tanto es un elemento de transformación social. Y por lo mismo se le tiene que reconocer su derecho a tener cursos de capacitación y de formación que le sean pertinentes para poder hacer adecuadamente su labor en las aulas. Como son profesionales de la educación, se reconoce que debe de haber procesos de selección y de promoción en la carrera de los maestros, que va a haber una carrera de maestros y que parte de esta carrera precisamente buscará incentivar a partir de evaluaciones diagnósticas, ya no las denominadas punitivas. No tiene consecuencia la evaluación. No, tiene el propósito de darles elementos a qué cursos de formación van a recibir con base en los resultados de sus evaluaciones, pero no se les va a quitar el trabajo si reprueban esas evaluaciones. Ahora, todo sistema de evaluación supone, digamos, un sistema de estímulos o de condenas. En este caso, a lo mejor la condena de perder el trabajo, que estaba muy matizada porque tenían que pasar varias evaluaciones reprobadas para que hubiera un desplazamiento hacia el área administrativa. ¿Cómo queda? Porque si no tiene consecuencias, pues no necesariamente va a cumplir con sus efectos, ¿no? Lo que pasa es que hay tres tipos de evaluación para los maestros. Por un lado, la evaluación para poder entrar a la carrera de maestro, esa se llama evaluación de ingreso. Por el otro lado, una evaluación para que tú como maestro, si quieres convertirte en director o supervisor, pues lo hagas a partir de procesos de selección y no de lealtades, por ejemplo, con el sindicato, como ocurría en el pasado. Esos dos primeros puntos son similares a la reforma de Peña Nieto. Ahí realmente es... Y es el corazón del pleito con la CENTE. Con la CENTE. Y la tercera evaluación es la que se le llama evaluación de desempeño, que es la que se va a quitar sus efectos que consideraba el magisterio punitivos, pero que sí tiene un elemento diagnóstico para decir, bueno, a ver, si le vamos a dar el derecho a los maestros a tener una buena capacitación, que sea a partir precisamente de estas evaluaciones diagnósticas que identifiquen, digamos, dónde están sus fortalezas, pero dónde están sus pies cojos, para tratar de ayudar a darles cursos que realmente les ayuden en su labor. Va a venir después
toda una discusión que tiene que ver con lo que tú preguntas en términos de la legislación secundaria, porque el diablo va a estar en los detalles. Si un maestro, por ejemplo, a la hora de que ya entró a su carrera como docente, hace su evaluación como diagnóstica y la reprueba, ¿qué va a pasar? Sí, les vas a dar un curso de capacitación y demás. Si sistemáticamente no aprueba, ¿qué va a pasar? Hasta ahorita eso se está dejando a la discusión de la legislación secundaria. Disculpa que no estoy de acuerdo. A lo mejor lo están dejando, pero toda la implicación es que no va a pasar nada. Y es lo que han dicho con distintas palabras del presidente al secretario de Educación, que es el contraste con lo punitivo del anterior sistema. Entonces, sería como violar hasta el pacto que han construido de que todo esto es voluntario, ¿o me equivoco, Marco? Mira, yo creo que en el fondo eso es lo que creo que va a pasar. Dicen, los detalles los vamos a aterrizar en la legislación secundaria, pero yo no veo cómo políticamente podría meterse consecuencias, dado que la promesa del presidente es que eso se va a quitar. Ahora bien, el otro punto, que es súper importante, tiene que ver cómo determinas entonces el ingreso y tu ascenso en la carrera de maestros. La disidencia magisterial es la que lo ha expresado en las calles, pero no quiere decir, y ojo, eso es muy importante compartirlo con su audiencia, no quiere decir que la parte institucional del sindicato no quiera lo mismo. De hecho, en noviembre, en un discurso, el secretario general del CENTE, el señor Cepeda, dijo con todas sus letras que era derecho del sindicato el tener el 50% de las plazas y que lo iban a pelear. Pero ellos no lo dicen en las calles, sino que creo, mi lectura política, es que ellos están apostando a que cuando venga la discusión de la legislación secundaria, los requisitos de estos procesos de selección los hagan de tal manera que en el fondo ellos los puedan controlar. Ahora, mi impresión por un discurso, una entrevista que dio el presidente, una respuesta que dio el presidente, es que incluso eso lo quieren destrabar ya. Pero está el tema de que eso es lo que quiere el sindicato, pero los partidos de oposición, aunque no son estrictamente necesarios en la Cámara de Diputados porque controlan ya las 2/3 partes que requieren para modificar la Constitución, pues le da una legitimidad y hace más fácil que se pase por el Senado. Pero sí pareciera que quieren incluso desaparecer eso, porque el presidente decía, vamos a mejorar las normales para que ya puedan entrar, parecía como que para que puedan entrar directamente, porque esa es la otra cara de esa petición. No solo que no concursen, sino que los únicos que puedan acceder al sistema educativo, a ser maestros frente al grupo como era antes, son los egresados de las normales. Y que estas normales, quienes entran, tengan asegurado su plaza, que era plaza como automática, era antes. ¿no? ¿Estarán cediendo en eso? ¿Irán a ceder también en eso? Mira, es súper difícil dar una respuesta concreta porque el propio gobierno manda señales encontradas. Por un lado, lo que habían acordado en el dictamen que votaron las comisiones de puntos constitucionales y de educación no va en ese sentido porque mantienen los procesos de selección. Al mismo tiempo empezaron las marchas de la disidencia y que va a haber todo el diálogo habido y por haber. Hace unos días, cuando hubo la famosa mañanera, el presidente instruye al secretario que quite todo lo que le incomoda a los maestros. Al mismo tiempo dice, no, pero la disidencia, la coordinadora, no quiere plazas, ¿no? Habla el secretario Moctezuma en la mañana, empieza a explicar la reforma, y ahí es donde para mi sorpresa sí levanté la ceja porque yo estaba siguiendo con mucho detalle lo que estaba él diciendo, y en una de las láminas que él pone para explicar todo esto, dice ahí clarito en el punto 5 que va a haber procesos de selección, pero con escalafón horizontal y vertical. Y esto en español ya no, es lo que pasaba antes de la reforma del 2013, donde había comisiones mixtas, es decir, comisiones sindicato-autoridad, que terminaban más bien siendo comisiones del sindicato porque el sindicato capturaba las posiciones del gobierno, y a partir de esas comisiones, ellos eran los que determinaban a los maestros que eran directores o supervisores. Entonces, a ver, estás diciendo que va a haber procesos, pero al mismo tiempo dices que va a haber escalafón vertical y horizontal. Entonces ahí se está metiendo el diablo. Entonces, yo ahí ya no les creo, o sea, están entrampados porque sí necesitan los votos de la oposición si esto no pasa en el Senado,
y al mismo tiempo dicen que no quieren la venta de plazas. La última mañanera que dijo el presidente ya les mandó una señal, digamos, más fuerte de decir que no se equivoque el liderazgo de la disidencia magisterial, que no estiren en pocas palabras la cuerda de más, pero no ha dicho con claridad se van a mantener los procesos de selección. Ahora, Otro asunto que resulta nodal, y no es el nombre, es qué va a pasar con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Es decir, insisto, le puedes cambiar el nombre y si sigue teniendo la autonomía que tenía el INE, las funciones que tenía el INE, pues no le veo mayor problema. Pero pareciera que sí le quieren restar facultades a la evaluación, sea la instancia que sea y se llame como sea. ¿Qué sabemos de esto? Le van a llamar al nombre, bueno, le dicen que es un sistema de mejora continua donde habrá un centro, no le dan nombre al centro, y a este centro le dan estas características. Dicen que tiene autonomía técnica, de gestión, presupuestal, es un organismo descentralizado, no sectorizado. ¿Qué quiere decir en español para la gente que nos está escuchando? Que este nuevo centro no va a depender de la SEP, va a tener autonomía presupuestal, pero sí se va a regir dentro del ámbito de la Administración Pública Federal. Respecto al actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se le quita la autonomía constitucional, se le mantiene las otras autonomías, y el hecho de que se le quite la autonomía constitucional, lo que significa desde mi punto de vista es que, digamos, pierde fuerza respecto a la influencia que pudiera hacer a partir de las evaluaciones de políticas educativas en los sistemas de los estados. Eso creo que es el corazón. Las funciones en términos generales se mantienen, le agregan otras funciones, y es ahí donde también hay otro problema de lo que se está discutiendo. Le agregas nuevas funciones, le recortaste para este año el 46% del presupuesto, pero Hacienda dice, cuando le preguntan de toda la reforma, oye, ¿cuál es el impacto presupuestal de la reforma? No va a haber impacto presupuestal, lo cual, la verdad, es faltar pues, a la verdad o querer vernos la cara, pero porque no hay forma. Exacto, hay varios temas que cuestan. Por ejemplo, el gobierno anterior gastó mucho dinero en rehacer todos los contenidos. Hasta donde yo entiendo, por lo que me han contado pedagogos, pues fue una buena reforma, que cambia la lógica de enseñanza, mucho más de resolver problemas, menos de aprenderse cosas. Entiendo que tiran todo eso para atrás, que en septiembre van a arrancar con los viejos libros de texto y que tienen ahora que hacer su planteamiento educativo, y eso toma tiempo y cuesta dinero. ¿Estoy en lo correcto? ¿Esa es parte de la propuesta? Pues ¿o van a seguir con el modelo educativo heredado de la administración anterior? Pues es que, otra vez, no dice nada hasta ahorita la ley, pero declaraciones anteriores del secretario apuntan en esa dirección, y es ahí donde yo nunca voy a entender por qué en este país hay la tentación de reinventar la rueda. No quiere decir que no haya problemas, y así lo hemos expresado en muchas ocasiones, respecto a la reforma que tienen que derogar o que van a derogar, y que había que hacer ajustes importantes. Pero, a ver, vas a volver a empezar otra vez a una discusión del plan de estudios. 2, metes en la Constitución, perdón, es súper absurdo, metes en la Constitución un mínimo de materias que se tienen que enseñar. ¿Va a quedar en la Constitución? Ninguna Constitución en el mundo, ninguna, tiene que, vamos a enseñar historia, civismo, dice que de las artes la música, etcétera, etcétera, ciencias, tecnología, literacidad. O sea, yo hasta dije, bueno, ya por lo menos si van a hacer la traducción, que aprendan a escribir los señores legisladores. Pero independientemente de eso, el absurdo es por varias razones, colegas. A ver, los tres hemos sido profesores, somos profesores universitarios. Sabemos que el conocimiento evoluciona, pero muchísimo. Tú lo metes a la Constitución en una camisa de fuerza, y yo quiero ver el próximo secretario que tenga que hacer ajustes al plan de estudios, pues la tiene restringida porque va a tener que cambiar la Constitución. Segundo, o sea, la lista es además arbitraria. Yo digo, bueno, pues ya en la lista, ¿por qué no están las matemáticas o la biología o la física? O en el caso de las artes, ¿por qué no está, por ejemplo, la danza o las artes plásticas? Digo, pues ya sí andamos prometiendo el asunto. Y en el fondo, colegas, son plazas otra vez. Porque el momento en que tú estableces en la Constitución las materias mínimas que se tienen que hacer, pues vas a tener que tener plazas de maestros de historia, plazas de maestros de civismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Tenemos que hacer un corte, vamos a hacer un corte y regresamos aquí a seguir discutiendo las consecuencias de la reforma educativa. De regreso con Marco Fernández discutiendo la reforma educativa. Hemos hablado básicamente de educación básica, pero la reforma trae algunas cosas muy sorprendentes en educación superior. La primera es la obligatoriedad, que ningún sistema que yo conozca del mundo de educación superior es obligatoria. Existe el derecho y habría que discutir con qué características. Y dos, la gratuidad. Marco, ¿nos quieres explicar qué significan y qué implicaciones crees que podría tener esto? Bueno, esta fue una de las discusiones, digamos, más complejas y menos visibles en la opinión pública, pero súper importante. Porque obviamente en el proyecto original, pues implicaba pues, que no se iba a poder cumplir la promesa de la educación superior. Hoy, en el país tenemos solo una cobertura del 38% de educación superior. Pública y privada. Pública y privada. Si vemos la fotografía completa del sistema educativo, el problema nodal de dónde estamos perdiendo los chicos en sus oportunidades educativas está en media superior, no está en superior. Pero bueno, nos vamos a ir a superior. Todos los de media superior pasan a superior, un porcentaje grande, ¿verdad? Pues sí, pero el problema es que sí se nos pierden muchos en el camino. En el camino, claro, muchísimos. Claro. Entonces, ese es el primer problema. Segundo problema. Recordarán que ahora cuando hubo la discusión del presupuesto, incluso originalmente le iban a recortar a las universidades. ¿Cómo vamos a hacer, decían los rectores, hacer posible esta obligatoriedad y cumplir con espacios si ni siquiera hay presupuestos que se tengan contemplados para hacerlo factible? Peor aún, muchas universidades, no las capitalinas o no la UNAM que cobra 20 centavos, pero muchas universidades en provincia cobran una cantidad razonable así es. que les da un piso presupuestal importante que tendría que ser sustituido con impuestos. ¿Eso está planteado en la discusión? Justo era una de las preocupaciones. Por ejemplo, la Universidad de Aguascalientes Esa es la tiene que más un número sí. importante de recursos que no solamente son de sus cuotas, sino cuando tienes, por ejemplo, un examen de titulación o un examen extraordinario, pues cobran esos exámenes y sí le permite la operación a las instituciones. El fraseo quedó de tal manera que eso se va a seguir permitiendo. Se establece que va a ser paulatino el ir avanzando en la educación superior. Ya no. Te digo, es que quedó fraseado de tal manera que hicieron un malabar, esa es la verdad, en el lenguaje, de forma tal que va a quedar la puerta para que las universidades públicas puedan seguir teniendo acceso a estas cuotas. Y se les hace la promesa de un fondo especial que gradualmente va a ir subiendo para poder apoyar la infraestructura de educación superior. Ahora, en el momento, creo yo, pero no sé cómo lo vean Federico, Marco, que esté en la Constitución, va a haber un movimiento de estudiantes en Aguascalientes que van a decir, yo por qué voy a pagar una colegiatura si la Constitución dice tal cosa. Yo ya el transitorio y el fraseo aquí heroico que hicieron, a mí no me interesa. ¿No crees que esa va a ser la implicación? De hecho, hace unos años pasó así en la Universidad Michoacana y lamentablemente, porque la universidad en la Constitución de Michoacán se estableció en esos términos, ¿y qué terminó pasando? Pues le prohibieron a la Universidad Michoacana cualquier tipo de cuota y la pobre Universidad Michoacana está quebrada. Entonces, pues yo quisiera pensar que la sensatez es la que puede prevalecer, en donde va a haber esquemas realmente que busquen darle oportunidades y becas y demás a los que más lo necesiten, pero que no ahogues presupuestalmente las universidades públicas para su función. Y el lenguaje hasta ahorita pues, pareciera ser la promesa, pero yo sí puedo vislumbrar un escenario como el que imaginas. Lamentablemente, en el futuro esto se va a ir a litigar. Vas a ver. Pero no solo litigar, va a ser político. Ahora, el otro tema que a mí me preocupa es el de la obligatoriedad. Por supuesto, todos los mexicanos tienen que tener ese derecho. El acceso a.
en educación básica, como la entienda cada país. Los países europeos lo llevan hasta lo que es preparatoria. Si todos tienen que cubrir los 6 años de estudio obligatorio, me parece bien. Pero la universidad no puede, por definición, ser para todos, porque tienes que pasar un examen, ciertas competencias. Y el mercado de trabajo tampoco necesita que todos pasen por la universidad. Pero además es muy amplia la educación superior. O sea, no es solamente la universidad. También implica la la educación superior técnica, que esa siempre se deja de lado en las discusiones de política pública. Pero tienes que tener ciertas competencias. ¿Cómo lo piensa resolver esta administración? ¿Cualquiera que se aprenda, que acabe la prepa y se ponga enfrente a una universidad, va a poder entrar? No, porque establece que va a haber una legislación general de educación superior que tiene que estar lista en un año. Entonces, asumo que esos detalles se contestarán entonces. Pero más allá ahorita de las características de lo que estamos hablando del texto constitucional, una cosa que no hemos hablado es que, por un lado, vendrá la legislación secundaria. Pero si algo hemos aprendido en este país, es que una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es lo que le pasó a la que van a derogar. Si la implementas mal, si tienes un problema serio, por ejemplo, de darles verdaderos cursos de capacitación a los docentes, si realmente haces las políticas públicas en educación, pues la verdad, a partir de la ocurrencia y desdeñas el usar evidencia para poder calibrar mejor tus propuestas educativas, pues promesas vendrán y seremos muy políticamente correctos en hacer enunciados en la Constitución, pero llevarlos a la realidad es mucho más complejo. Finalmente, viendo el periodo de transición, tenemos un año. ¿Qué va a ocurrir en este año? ¿Qué libros se van a utilizar? ¿Cómo va a ser? Le están cambiando las ruedas al ferrocarril en movimiento, ¿no? Entonces, pareciera bastante desquiciante si uno estuviera observando el sistema educativo, que es lo que tú haces. Pues caray, está complicado este año, ¿no? Es muy complicado tanto para los alumnos como para los maestros. Porque hay maestros, por ejemplo, que ya se habían evaluado para ser directores y supervisores en noviembre. Y la autoridad federal no ha querido liberar los resultados porque está en discusión ahorita la reforma. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Les vas a reconocer su puesto como directores o supervisores? ¿Les vas a dar los incentivos económicos a los que tenían derecho o no? Dice la autoridad, no se les va a sacrificar nada. Si no se les va a sacrificar nada, ¿por qué no los has hecho públicos? En el caso de los planes de estudio, o sea, están los profesores también otra vez en la incertidumbre. Saben, se anuncia que va a haber cambios al modelo educativo, pero al mismo tiempo tienen la obligación ahorita de implementar el modelo educativo que se estuvo discutiendo en los años anteriores. Y luego nos preguntamos, ¿por qué tenemos estos problemas de desigualdad, de falta de inclusión y de bajo aprendizaje en nuestro sistema educativo? Pues yo creo que ahí está la respuesta de que no es mucha sorpresa. Cada sexenio, esta va a ser la 6ª reforma, colegas, desde el 92. Todas prometieron lo mismo. Oportunidades educativas, mejores aprendizajes, inclusión. En eso sí somos consistentes. Somos consistentes en prometer. Vamos a ver si ahora, de una vez por todas, se va a cumplir. Porque, con un último punto, por eso la educación en nuestro país, lamentablemente, no sirve para combatir eficazmente ni la pobreza, ni la desigualdad, y ni es la escalera de ascenso social para promover movilidad. No, además, toda la evidencia te muestra que los padres lo que tratan es ir a educación privada, quienes pueden, que no es necesariamente la panacea, hay buenas y malas escuelas privadas, pero le da al padre una cierta sensación de continuidad, de que las cosas funcionan mejor, de que aprenden inglés, que fue uno de los grandes, digamos, cambios del modelo educativo del gobierno anterior que me parece muy adecuado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el inglés? ¿Lo desaparece? Bueno, dicen que en las listas de materias, lenguas extranjeras. E indígenas. E indígenas. Sí. Entonces no sabemos todavía, habrá que ver. Asumo que es el inglés. Vamos a ver. Y temas como muy puntuales. La reforma anterior presumía que era un maestro que faltara más de 3 veces, ya no sería aceptado en grupo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no se ha querido decir. No se ha querido decir. Yo creo que eso lo determinarán en la legislación secundaria, pero yo veo difícil que vayan a avanzar en esa dirección. Si es, otra vez, la ley decía eso, y yo, por acceso a la información, le pedí siempre al secretario, tanto Choyfet Nuño y Otto Granados, las estadísticas. Y se hicieron guaje. No hay estadísticas de saber cuántos maestros fueron separados aplicando esa legislación. O sea, hoy va a ser, este año es el 27 años sin que Oaxaca, por ejemplo, tenga un ciclo escolar completo. Y no pasa nada. ¿Y cuántos es la cantidad de
días, semanas perdidas promedio y cuál es el peor año? ¿Te acuerdas? Híjole, o sea, no sé el número de días promedio, pero sí es un número importante. El peor año fue aquella vez cuando lo de la APO y demás, a en la fines del época, gobierno de exacto, Fox. en la época del gobierno de Fox. Fox. Ese fue un año terrible, pero pues ahí están las consecuencias. O sea, insisto, si hay un estado emblemático de cómo la educación lamentablemente no ayuda a combatir la pobreza, es Oaxaca y la politización de la educación que ha Pues tenido. Marco, habrá que regresar a ver ya cuando esté esto bien planchado, leyes secundarias o por lo menos anunciadas, porque sí, para la niñez mexicana lo que estamos viendo hoy no son buenas noticias. Gracias. Gracias, como siempre. Buenas noches. Y gracias, Marco. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo.